Gloria a Dios. Ahora sí, muy buenos días para todas y cada uno de los que están en este momento conectados en vivo y en directo por las distintas plataformas en las cuales eh, el Señor nos permite transmitir el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, a todas aquellas personas que todos los domingos nos siguen a través de las distintas redes. Hoy estamos a domingo 19 de enero de 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio poder contar con su respaldo, contar con su apoyo, contar con esa participación en la cual nosotros necesitamos para poder eh, montarnos en las corrientes de esas redes que a través de las ondas electromagnéticas llegan hasta lugares remotos que nosotros nunca nos llegamos a imaginar. Pero necesitamos de ese apoyo para que usted nos siga apoyando, para que usted nos siga respaldando en cada una de estas plataformas. Usted se pueda suscribir tanto en el canal que tenemos en vivo y en directo en YouTube, como la página que tenemos en vivo y en directo en Facebook, como las otras plataformas por las cuales salimos, por Telegram, por Instagram, y para usted de contar con el propósito y la finalidad de nosotros dar y compartir de gracia lo que de gracia nosotros recibimos de parte del Señor. Entonces, búsquenos con la nomenclatura Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. Y allí usted se puede suscribir, allí usted le puede dejar un comentario, ahí usted puede darle like, usted puede compartir ese mensaje con todas y cada una de aquellas personas que usted sabe que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Rápidamente, yo le voy a invitar a que usted pueda buscar en su Biblia el Evangelio según Mateo. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, y vamos a comenzar o vamos a leer un solo versículo para sacarle provecho al tiempo. En el versículo 17, Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 17. Queremos saludar una vez más a los que están conectados desde Centroamérica, desde Sudamérica, desde las islas del Caribe, los que se conectan desde la península de España, los que se conectan de aquí desde la Comunidad Canaria de España, y a todos y a cada uno de aquellos que nos van a contactar por diferido a través de estas distintas plataformas. Un gran saludo de parte del Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, y todo y cada uno de los miembros que allí estamos. Amén. Queremos enviarle nuestras más sinceras felicitaciones a Blanca Claritza, quien está de cumpleaños el día de hoy, y el Señor le ha permitido arribar a un año más allá en Venezuela. Dios te bendiga, Dios te guarde junto a tus seres queridos, a tus hijas, y un gran saludo para todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 17, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para conversar con ustedes acerca de un tema que le hemos puesto por título: tiempos de guerra espiritual. Para los que les gusta anotar, para los que les gusta llevar un registro, pues anótelo de esa manera: tiempos de guerra espiritual. Y hemos tomado la decisión de comenzar a hablar acerca de algunos tópicos que tienen que ver con la guerra espiritual, debido a lo que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, ha venido revelando en estos últimos tiempos a sus siervos, a sus profetas, de las cosas que van a ocurrir en el mundo entero. Semanas anteriores, nosotros estuvimos enseñando, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, mi amada esposa, y yo estuvimos enseñando algunas revelaciones que el Señor impartió o que el Señor le permitió conocer a la pastora Dilia con respecto a los acontecimientos que estaban por venir en esta nueva temporada, en estos comienzos de temporada. Y nosotros enseñábamos que el Señor dice en las Sagradas Escrituras que no hará nada aquí en la tierra si primero no se lo revela a sus siervos, los profetas. Y no es que revele completamente todo lo que va a ocurrir, pero sí el Señor le mostró a la pastora Dilia que este 2025, y no desde ahorita, sino desde aproximadamente 3 meses atrás, en el mes de septiembre, octubre, el Señor le mostró que íbamos a entrar en una temporada de fuego, que íbamos a entrar en tiempos de fuego, en la cual todas las naciones de la tierra iban a ser sometidas por estos tiempos de fuego. Y al mismo tiempo explicamos el significado según la numerología hebrea del pueblo de Israel, que está descrita ahí en la palabra, el significado de este año 2025. Y nos decía la pastora Dilia que este año 2025, a través de la revelación que el Señor estaba mostrando y lo que le había revelado a ella, iba a ser un tiempo de luchas, un tiempo de batalla, un tiempo de guerra contra el reino de las tinieblas, porque dependiendo del lente con el cual nosotros miremos, observemos los acontecimientos que se van a desarrollar, pudiéramos también decir que va a ser un tiempo de misericordia. Y por eso fue que las semanas pasadas estuvimos hablando de tiempos de misericordia sobreabundante de Dios, de la gracia sobreabundante de Dios durante este 2025, porque las Sagradas Escrituras dicen que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, el fuego que va a venir sobre las naciones de la tierra no es porque se han venido portando de la mejor manera, sino precisamente van a ser consecuencias de los errores que los líderes internacionales o principales líderes de cada nación
han venido cometiendo en estos últimos tiempos. Y entonces les decía que dependiendo del lente con el que nosotros lo veamos, va a ser este tiempo o esta temporada de fuego a la cual van a ser sometidas las naciones de la tierra, para unos va a ser de bendición y de misericordia, y para otros va a ser de quebrantamiento sobre las naciones de la tierra. Entonces, es como cuando usted somete el oro al fuego, a altas temperaturas de fuego. Ese oro, en la medida que va recibiendo calor, va recibiendo alta temperatura, comienza el oro a burbujear. Y dicen los que conocen de esta materia que esas burbujas que salen del fondo de aquel oro que está burbujeando son las impurezas, ¿ven? Que el orfebre, después con una herramienta parecida a un colador, pasa por encima y saca del resto del oro que está en ese momento en estado líquido, burbujeando, ¿vea? Comienza a ser purificado porque lo que sale a la superficie, las burbujas que salen producto del fuego a la superficie, son las impurezas, ¿ve? Que hay dentro de ese oro. Entonces, ese fuego sirve para refinar, ¿ve? Y darle mucho más valor a ese oro que está siendo sometido en el fuego. Entonces, de la misma manera, los verdaderos hijos de Dios que estamos dentro de este planeta Tierra, porque todos estamos aquí en la Tierra, donde están todas las naciones que van a ser sometidas por ese fuego, esos verdaderos hijos de Dios van a recibir un empoderamiento de parte de Dios para él contrarrestar los avances del reino de las tinieblas, porque producto de la intensificación y las prácticas del pecado en toda la humanidad, esto le está dando o le está otorgando un derecho legal al reino de las tinieblas para manifestarse con legalidad, con propiedad, ¿ve? Producto de las prácticas del pecado. Pero como ya dijimos, que donde sobreabunda o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces Dios va a abrir un espacio, un paréntesis, y va a desatar o va a derramar lluvias de misericordia dentro de esta gracia divina, donde le va a brindar nuevas oportunidades a muchas personas que ya conocieron del Evangelio y que siguen dominados por los malos hábitos y las corrientes de este mundo, así como aquellos que por primera vez lo van a escuchar. Entonces, va a ser un tiempo en el cual las naciones van a ser sometidas a un tiempo de fuego, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, Dios va a desatar una gran misericordia para que nadie pueda decir, es que a mí no me advirtieron, es que a mí nadie me dijo, es que me tomaron por sorpresa. No, Dios le va a dar la misma oportunidad a todos y a cada uno para que cada uno de los seres humanos, pues a través del libre albedrío, decida si lo toma o lo deja, si hace lo bueno o hace lo malo, ¿ve? Pero no le va a echar la culpa a nadie, ni mucho menos a Dios. Entonces, vamos a entrar en esa etapa, en ese tiempo en el cual vamos a ver a grandes manifestaciones del reino de las tinieblas aquí en la tierra, pero también vamos a ver la mano poderosa de Dios
destruyendo y deshaciendo las obras del diablo, porque ese fue el ministerio que comenzó un día nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando vino aquí a la tierra, cuando dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido para liberar a los que estaban cautivos, a los que estaban presos, producto del pecado y de los malos hábitos aquí en la tierra, estaban en manos del reino de las tinieblas, y Jesús vino fue a eso. Y según lo que dice Juan 1 del 3 al 8, también dice que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y esa es una de las principales tareas de la iglesia o de los hijos de Dios, darle continuidad a ese ministerio que un día comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, de deshacer las obras del diablo. Entonces, nos decía la pastora Lilia que el 2025 representaba el Pei Hei, ¿no? El Pei Hei. Son términos que están en la numerología hebrea. Pei Hei, que iba a ser una ventana, una puerta de misericordia que Dios iba a abrir en el mundo espiritual, y al mismo tiempo los hijos tenían que comenzar a proclamar, a declarar la palabra del Señor en este mundo, porque Dios dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra, que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice, ¿no? Sino que Él más bien está interesado en que su palabra se cumpla. Entonces, son tiempos difíciles que vamos a comenzar a experimentar, que vamos a comenzar a vivir nosotros, y que lo vamos a observar con nuestros propios ojos, y que, vuelvo y les repito, como nosotros nos estamos fundamentando en el kairos específico de Dios, en los tiempos específicos que Dios determina según las fiestas que Él revela en las Sagradas Escrituras, según los tiempos precisos, las cabezas de cada mes, y para ustedes contar, pues desde septiembre, octubre, nosotros hemos venido conversando, hablando de esto. ¿Ves? No es que esperamos nosotros enero para comenzar a hablar de una nueva temporada, ¿no? La nueva temporada comenzó en septiembre, octubre, con las fiestas de Rosh Hashanah. Comenzó el nuevo año según el calendario lunisolar del pueblo de Israel, y comienzan a cumplirse los tiempos, las cabezas de cada mes, los tiempos específicos que Dios determina en su palabra. Y de tal manera que ya esto lo habíamos dicho desde el año pasado. Y no es casualidad que hace unos días atrás, lamentablemente nos enteramos de lo que está ocurriendo en la ciudad de California, en los Estados Unidos, donde se estaba celebrando la entrega de unos premios que llaman los Globos de Oro o el Globo de Oro, y habían muchas celebridades, habían muchas personalidades que tenían altos cargos o posiciones dentro de la sociedad, y en medio de esa entrega de esos premios, pues una persona que estaba dirigiendo el evento en esa oportunidad, una mujer, se burló de Dios cuando podían ellos continuar con su celebración, con su fiesta de la forma más tranquila. Pues, ¿qué tenían ellos que estar nombrando a Dios o meterse con Dios? Se les ocurrió meterse con Dios, nadie dijo nada, nadie protestó nada, todo el mundo se burló, todo el mundo se reía, y 2 días después aproximadamente fue que se desató
lo que hasta el sol de hoy es uno de los más grandes incendios, una de las más grandes catástrofes que ha ocurrido en el mundo entero, allá en California, donde usted puede, en las redes sociales, usted puede meterse y puede observar cómo ha quedado destruido cientos y cientos de propiedades y cómo han perdido miles y miles de millones de dólares personas que vivían en esa región, porque estamos hablando de personas que generalmente están o hacen vida dentro de la farándula norteamericana, de la pantalla chica, del cine, de la televisión, y para usted de contar. Entonces, estamos viendo ya eh, en muchas regiones del mundo el cumplimiento de esto que Dios ha venido diciendo en esta temporada, donde el Señor, vuelvo y repito, le dijo a la pastora Delia que iba a ser un tiempo de fuego que venía para la humanidad. Entonces, como va a ser un tiempo donde vamos a observar grandes manifestaciones del reino de las tinieblas, pues nosotros nos hemos tomado la atribución de comenzar a tocar estos tópicos de guerra espiritual para que se cumpla aquel proverbio coloquial que dice: guerra avisada no mata soldado. Para que estemos apercibidos, para que usted sepa lo que estamos viviendo, para que usted sepa cómo usted debe desenvolverse en medio de las cosas que ocurren en esta recta final que estamos viviendo, y usted no se convierta en una víctima del reino de las tinieblas, sino que usted más bien se convierta en un dolor de cabeza para el reino de las tinieblas. Amén. Eso es lo que nosotros buscamos, ese es nuestro objetivo: instruir, enseñar al cuerpo de Cristo a esgrimir las armas que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros tenemos para defendernos de los ataques del diablo. Siempre nos enseñaron que un escudo, que el yelmo, que es verdad, ahí está, pero eso son armas de tipo defensiva. O sea, nos enseñaron siempre fue a recibir ataques del enemigo, a recibir palos del enemigo. No nos enseñaron las armas ofensivas con las cuales nosotros podemos atacar y hacerle daño a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, de eso se trata en este tiempo en el cual nosotros vamos a comenzar a hablar, a comenzar a conversar para la gloria y para la honra del Señor. En el pasaje que nosotros leímos, según Mateo, capítulo 4, versículo 17, dicen los grandes conocedores de esta materia, dicen los grandes teólogos, que lo que ocurrió en Mateo 4, 17 es lo que se conoce en teología como una declaración de guerra espiritual. Eso es lo que dicen los expertos y los que conocen de esta materia. Y si usted se pone a estudiar el contexto de los acontecimientos que se vienen desarrollando, desde el versículo 1 del capítulo 4, ahí mismo en Mateo, usted se va a conseguir que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret venía de una confrontación directa con el príncipe de este mundo. Es decir, era el primer registro que usted consigue en el Nuevo Testamento donde por primera vez nuestro Señor Jesucristo de Nazaret se enfrentaba al príncipe de este mundo. Cuando entró en un tiempo de ayuno, antes de él comenzar a desarrollar su ministerio, el ministerio de Jesús de Nazaret,
primero se metió 40 días ininterrumpidos de ayuno, ¿eh? Un ayuno sobrenatural, donde no comió ningún tipo de alimento sólido, ni bebió agua, porque durante esos 40 días que él estuvo allí, estuvo en comunión con Dios Padre, con el Creador de los cielos y la tierra. Y dicen las Escrituras que en el día 40, fíjese usted lo inteligente que es el enemigo que nosotros tenemos, el adversario que usted tiene y que yo tengo, no es tan neófito, no es tan tarado como algunos piensan, sino que es un ser inteligente, de alta peligrosidad, porque esperó 40 días y en el día número 40, cuando él calculó que ya Jesucristo de Nazaret debía estar debilitado y sediento y hambriento de algún tipo de alimento, es cuando decide atacarlo. Y es cuando entonces nosotros vemos que a Jesucristo de Nazaret le demostró al príncipe de este mundo quién es el gallo del patio, quién es el que manda aquí en la tierra. Porque si usted se pone a leer ese contexto, Jesucristo de Nazaret le dio una batida contra el suelo al diablo, al punto de que huyó de su presencia, salió corriendo cuando en lo último Jesucristo de Nazaret utilizó una de las armas más poderosas, de la cual podemos hablar más adelante, como lo es la palabra del Señor, y le dijo: escrito está, solamente delante de Dios te postrarás y solamente delante de Dios adorarás. Ya le había citado en 2 oportunidades anteriores la palabra, cuando en la primera oportunidad el príncipe de este mundo le dijo a Jesucristo de Nazaret: si eres el Hijo de Dios, como poniendo en tela de juicio la naturaleza de Jesús, si eres el Hijo de Dios, así como le habrá dicho a muchos de ustedes, con que ahora eres Hijo de Dios, burlándose, ¿no? ¿Ven? A través de amigas, entre comillas, a través de amigos, a través de familiares, a través de seres queridos. Porque ahora eres Hijo de Dios. ¿Ven? El enemigo hizo lo mismo con Jesucristo de Nazaret. Si eres Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Y podía haberlo hecho, porque Jesucristo de Nazaret era Dios en forma de persona, en forma de hombre, en forma de un ser humano aquí en la tierra, y podía hacerlo. Pero si lo hacía, rompía con el plan de salvación. Le dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, amigo, amiga, usted que me está escuchando, que nos está siguiendo a través de estos medios, Jesús está diciendo: mire, señoras, señores, en este mundo no solamente vamos a vivir de puro trabajar, no solamente de puro comer y dormir, no solamente te vas a dedicar a trabajar, trabajar y trabajar, como decía una canción, tanto trabajar y no tengo nada. ¿Eh? Porque de el trabajo y del trabajo y del trabajo, lo que queda es el cansancio, lo que quedan son deudas, porque mientras el hombre más trabaja, más gasta y más quiere tener y más se endeuda, ¿ven? Y se le complica la vida. Entonces, no solamente de pan, no quiere decir que es malo que trabajemos, es bueno que trabajemos. Yo trabajo aquí dentro de este sistema donde ya conversamos al principio, pues hay que trabajar y tengo que trabajar. Y trabajamos, estamos preparados para todo tipo de buena obra, como dice la palabra del Señor. Pero Jesús dice:
no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Porque el consejo, la palabra de Dios es el alimento que va a fortalecer tu espíritu, con el cual tú vas a enfrentar los ataques de un enemigo que no tiene un cuerpo físico como el tuyo y como el mío, sino que viene de una dimensión espiritual. ¿Ve? Y que necesita enfrentarlo en su terreno, en la dimensión espiritual. Entonces, Jesús le argumenta la palabra en esa primera tentación y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en segundo lugar, después le dice el enemigo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas desde el pináculo de esta montaña para que vengan los ángeles del Señor y no permitan que tu pie choque contra el suelo o contra la roca? Una vez más el enemigo tentando a nuestro principal líder, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué podía ocurrir? Bueno, que si Jesús permitía que vinieran los ángeles y no tropezara su pie contra el suelo, pues iba a romper con el plan de salvación, porque estaba obedeciendo a lo que su enemigo le estaba sugiriendo. O si no lo hacía, pues caía contra el suelo y podía morir, y se rompía también con el plan de salvación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, una vez más, cita la palabra, que es la espada del Espíritu que nosotros utilizamos. Usted tiene que mantener esa palabra, esa espada, que es la palabra, bien afilada en su boca, que esa es la que corta para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, pero la palabra del Señor. Como decía la pastora la semana pasada, del 2025, Faith Heavy, donde tenemos que declarar la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor. Entonces, le dice el Señor a nuestro principal enemigo, le dice: vete, Satanás, porque a Dios no tentarás, no puedes tentar a Dios. Y por último, entonces es cuando le dice: si te postras delante de mí y me adoras, yo te entregaré todas las riquezas del reino de los cielos. Miren, las escrituras dicen que Satanás es el padre de la tentación. Y esa es la herramienta o el arma más poderosa que le ha rendido dividendos al reino de las tinieblas, la tentación. Y si tuvo la osadía el príncipe de este mundo de tentar nada más y nada menos que a Jesucristo de Nazaret, pues prepárese, porque también lo va a hacer con usted, así como lo ha hecho conmigo. Y si no estamos preparados para enfrentar una tentación, pues lamentablemente nosotros vamos a sufrir pérdidas de todo tipo, espirituales, físicas y materiales también. Algo que lamentar, algo serio que lamentar. Entonces, cuando dice que le presentó el príncipe de este mundo todas las riquezas de las naciones de la tierra a Jesús, y le dijo: si te postras delante de mí y me adorares, yo las entregaré en tus manos, es porque era real, es porque era algo auténtico, algo verdadero, no era una ilusión, no era una mentira, era de verdad lo que le estaba ofreciendo el príncipe de este mundo. Sin embargo, es cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le dice: vete, Satanás, porque escrito está, y le cita el primer mandamiento que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6, donde el Señor dice: no tendrás
imagen, ni figura, ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellos, ni los honrarás, ni los reverenciarás, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, fuerte y celoso. Aparte de que es el más fuerte de todo el universo, es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ve? Entonces le cita el primer mandamiento, cita la palabra, una espada poderosa, la palabra, un arma poderosa en contra del príncipe de este mundo. Ahora, esto es lo contradictorio que nosotros nos conseguimos en las corrientes de este mundo, porque Dios dice, no te harás imagen, ni figura, ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás, ni los honrarás. Y eso es lo primero que nos enseñan en la Iglesia Católica cuando nosotros nacemos, cuando venimos a este mundo. Adorar imágenes, adorar figuras. Y yo no sé si a usted si ha conseguido con personas que le dicen, no, pero es una figura, es una estampita, yo no la adoro, yo solamente la reverencio, yo solamente la venero. Pues bueno, aquí dice Jesús, aquí le está diciendo a Satanás, no te postrarás delante de ella, ni las adorarás, ni las reverenciarás, ni nada por el estilo, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Dios se pone celoso cuando ve que el ser humano, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una desgracia, en medio de una enfermedad terminal, cuando le dicen al hombre que tiene una enfermedad terminal, pues lo primero que hace es prenderle una vela a una figura y se arrodilla delante de ella para pedirle que la ayude o que lo ayude a salir de esa dificultad, sea un problema económico, sea un problema familiar, sea un problema físico, etc. ¿Y qué cree usted que sucede en el corazón de Dios cuando ve aquella película, cuando ve aquel cuadro de el hombre a quien él hizo, el ser humano, se postra delante de una imagen, de una figura, pidiéndolo que lo ayude? ¿Cómo cree usted que se siente Dios? ¿Celoso? ¿Se siente mal? Porque él, siendo el Todopoderoso, el que lo hizo con sus manos, pues ahora resulta que va delante de una figura de madera, de yeso, de barro, de fundición, y se postra delante de él y lo adora. Y le pide que lo ayude. Y dice el Salmo 115, que esas figuras tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen pies, pero no caminan. Entonces termina diciendo el salmista, no tengas temor de ellos, porque no tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer mal tampoco. ¿Ve? Entonces Jesús le cita aquí a Satanás esta tercera declaración, que es lo que lo hace huir, porque dicen las escrituras allí en ese pasaje del capítulo 4 de Mateo, que Satanás huye de delante de Jesucristo de Nazaret, y a partir de allí venían ángeles y le servían a Jesucristo de Nazaret. Entonces, es cuando caemos en el versículo 17, donde dice, a partir de ese entonces, o desde entonces, desde ese momento, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret comenzó a predicar, es decir, a proclamar, comenzó a instruir, a enseñar o a decir a los cuatro vientos la siguiente declaración: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es decir, haciendo una exégesis o una correcta interpretación de este pasaje, a partir de ese entonces, cuando Jesús le da una batida contra el suelo del diablo y le demostró quién era el gallo del patio en ese momento, a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar a los cuatro vientos, a decir delante de todo el mundo públicamente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambia tu conducta, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida según lo que te ha enseñado las corrientes de este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque un reino más grande y mucho más poderoso que el del reino de las tinieblas, a quien representa el príncipe de este mundo, ha llegado a este lugar. Y ese es el reino de los cielos al cual yo represento. Amén. Esa es la correcta interpretación. Eso es lo que está ocurriendo ahí en Mateo 4:17. Jesús, después que se enfrenta o en ese primer encuentro que tiene con el príncipe de este mundo y después que lo bate contra el piso y lo vence, a partir de ese momento Jesús comienza a declararle la guerra al reino de las tinieblas y comienza a decirle a la gente: arrepiéntanse, cambien de esa forma de pensar, esa manera que el príncipe de este mundo les ha enseñado, porque un reino más poderoso al cual yo represento ha venido a este mundo, se ha acercado a vosotros. Y le digo algo más. En la antigüedad, cuando un reino se acercaba a otro reino, como decimos en nuestra tierra, eso era para pelear. Cuando un reino trasladaba su ejército y se acercaba a otro reino, eso era para pelear. Y cuando se enfrentaban, el que vencía, el reino que vencía, le imponía al otro reino su idioma, su moneda y su religión o sus creencias espirituales, como una forma de traspasarle su cultura o imponerle su cultura a ese reino que estaba siendo sometido o vencido. ¿Ve? Entonces Jesús, cuando dice porque el reino de los cielos se ha acercado, eso es una declaración de guerra que le está haciendo Jesucristo de Nazaret al reino de las tinieblas. Pero le tengo muy buena noticia, porque ya hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo de Nazaret venció al reino de las tinieblas. ¿Y cómo lo venció, pastor? Bueno, cuando el príncipe de este mundo cree que una manera de salir de Jesucristo de Nazaret es llevándolo a una muerte en la cruz del Calvario, pues resulta que el arma más poderosa que tenía el reino de las tinieblas, como lo era la muerte, él usa armas como las enfermedades, como la depresión, como la tristeza, como el sufrimiento, como la confusión, y para usted de contar, la más poderosa era la muerte. Pero resulta que la muerte, que es un espíritu, algunos lo muestran como un espíritu con una capucha negra, con un hacha en la mano. Resulta que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y dicen las Sagradas Escrituras que al tercer día la muerte lo tuvo que soltar. El infierno, donde estaba ese lugar donde opera y se desplaza la muerte, pues el mismo infierno tuvo que abrir sus puertas, tuvo que soltar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. La muerte lo tuvo que
liberar, y Jesucristo de Nazaret al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, propiciándole la mayor de todas las derrotas que haya sufrido el reino de las tinieblas. Una derrota irrefutable, una derrota que ya el reino de las tinieblas no se lo podrá quitar más nunca de ahí en adelante. Y Jesucristo de Nazaret los vence cuando resucita de entre los muertos. Y para rematar al reino de las tinieblas, Jesucristo de Nazaret delega el mismo poder, el mismo dominio y la misma autoridad con el que venció al diablo, a la muerte, al infierno, a la enfermedad, a la depresión, a la tristeza, al problema económico, y para usted de contar, el mismo poder con el que él venció al reino de las tinieblas, lo delegó sobre su iglesia. Cuando en Mateo 28, 18 en adelante, Jesucristo de Nazaret dice, se le aparece a sus discípulos, después que resucita entre los muertos, se le aparece a sus discípulos y les dice, ahora todo poder me ha sido dado en el reino de los cielos, donde ya yo lo tenía, y ahora aquí en la tierra, donde acabo de vencer al príncipe de este mundo. Por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes para que vayan y prediquen el evangelio del reino hasta el último rincón de la tierra. Sobre las manos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, delega ese poder, ese dominio y esa autoridad sobre su iglesia. Entonces, estamos entrando en tiempos de guerra espiritual. Y según hemos venido explicando, pues estamos en los tiempos de Dios, del Señor. No estamos en tiempos de prosperidad, como lamentablemente, pues, en las redes sociales algunos ministerios enseñan. Este va a ser el año de tu prosperidad económica y vas a fructificar. Estamos de acuerdo, nadie va a rechazar la prosperidad, pero eso no es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo que viene un tiempo de fuego sobre la tierra. Dios está diciendo que se va a intensificar las obras de maldad del reino de las tinieblas, pero que como dicen las escrituras, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor, pues Él va a abrir una puerta de misericordia, va a derramar gracia sobre todas aquellas personas que se arrepientan de sus pecados, y va a necesitar al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para, como representantes suyos aquí en la tierra, desatar su poder. Y entonces lo que el diablo ha maldecido, la iglesia lo bendice. Lo que el diablo ha enfermado, la iglesia le pone las manos y lo declara sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor viene diciendo en estos últimos tiempos. ¿Ve? Y en eso es lo que nosotros queremos comenzar en esta temporada, comenzar a hablar de estos temas que son interesantes y de vital importancia para el cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué se trata la guerra espiritual? Bueno, se trata de la confrontación de dos reinos en el mundo espiritual. El reino de la luz, encabezado y dirigido por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Contra el reino de las tinieblas, liderizado por Satanás y sus demonios. Y estos dos reinos se confrontan y chocan en el mundo espiritual, unos encabezados por Dios Padre, por Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, luchan a favor de que todas las personas, antes de que se vayan de este mundo, antes de que mueran, tengan la oportunidad
de arrepentirse de sus pecados para poder tener entrada en el reino de los cielos. Mientras que el otro bando, el reino de las tinieblas, liderizado por el diablo y sus demonios, van a luchar con la finalidad de que el destino del ser humano termine donde ya las escrituras tienen escrito que va a terminar Satanás y sus demonios, en un horrible lugar de tormento llamado el infierno. Entonces, en eso consiste la guerra espiritual, donde se confrontan esos dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, para llevar a los seres humanos, cuando se vayan de este mundo, al reino de los cielos, y otros, el reino de las tinieblas, que luchan para llevar a los seres humanos a un horrible lugar llamado el infierno. En eso consiste entonces la guerra espiritual. Amén. Lamentablemente, pues ya se nos agotó el tiempo. Vamos nosotros para la siguiente semana seguir profundizando en el conocimiento de este tema para que usted se pueda adiestrar, se pueda preparar para los tiempos que el Señor dijo que estamos comenzando a experimentar, a vivir en esta recta final. Amén. De tal manera que para la siguiente semana pues vamos a continuar y por ahora pues yo me quiero dirigir hacia todas aquellas personas que nos están observando a través de las distintas plataformas que utilizamos, de los distintos medios, para dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos, como lo es el mensaje de salvación. Y te llamó la atención el tópico que nosotros acabamos de tocar y tú quieres pertenecer a ese reino de la luz que luchan a favor de la justicia, de la verdad y de la vida eterna, y nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, pues yo te quiero invitar que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos, tú puedas abrir tu boca y tu corazón y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. El día de hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de vicios y de adicciones. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora dicen las Sagradas Escrituras que te convertiste en un hijo o en una hija de Dios. Y como tal, pues ahora tú puedes contar con el respaldo de Dios Padre, con el respaldo de Dios Hijo, con el respaldo de Dios Espíritu Santo en todas las cosas que tú vayas a hacer o emprender en esta tierra. Así que si no tienes un lugar donde te puedas reunir, donde te puedan enseñar la revelación de la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que todos los domingos te puedas conectar con nosotros a esta misma hora, a la 1 de la tarde, hora canaria, para que de esta forma tú puedas recibir la revelación de la palabra de Dios para tu vida. Sin más que hacer referencia, Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la siguiente semana.